a todas. Vamos a iniciar la comisión de hoy día en el formato de comité y abrimos en un segundo más. Vamos a dar inicio entonces con la lectura de la tabla para el día de hoy. Por favor, ahí a la Secretaría Ejecutiva. Luis, estás muteado, parece. Presidenta, la tabla del día de hoy contiene 2 puntos. El primero es iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señores Letelier, Chaguán y Pizarro, sobre ordenamiento de las licencias de conductores profesionales. Y el segundo punto de la tabla es para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre endoso o transferencia de pasajes de transporte aéreo del titular a un tercero. Esa es la tabla en el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Yo les propongo comenzar con el punto número 2, respecto al proyecto de ley, que es una moción parlamentaria sobre el Registro Nacional de Conductores. Para este punto tenemos invitados a los que también les vamos a dar un espacio para exponer. Nos acompaña el subsecretario de Transporte, el señor José Domínguez. Bienvenido, subsecretario. Y el jefe de gabinete también de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos González. Así que bienvenidos a todo el equipo, también a los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional que siempre nos acompañan, a Martín Maquena, veo ahí también de la Junta de Aeronáutica Civil, y a cada uno de los representantes de los gremios, como siempre, muy bienvenidos. Veo ahí a don Mario Pinto de la Cornaconcol, con quien quiero empezar y dándole ahí también la palabra para que pueda comentar sus observaciones respecto al proyecto de ley Registro Nacional de Conductores. Muy bienvenido, Mario. Buenos días, senadora. Un gusto de saludarla y gracias por la oportunidad de acá estar y poder hacer nuestras apreciaciones con respecto al proyecto. Con respecto, hay un tema que me gustaría referirme del punto F, dice, será responsabilidad del conductor profesional informar preferentemente por medios digitales el inicio de una actividad laboral que requiera de una licencia de conductor profesional. Ya, eso en el caso de del gremio que yo represento, los conductores colectivos, debiera, a mi apreciación, debiera hacerlo el representante legal, no el conductor, porque hoy en día los representantes legales son los que elevan la información de quienes son conductores en sus respectivas líneas a la Seremía de Transporte. Y son ellos también los que informan cuando uno deja de cumplir esa función en cada línea. Entonces, yo creo que ellos debieran ser las personas que debieran informar con respecto a que si uno está cumpliendo esta función de conductor de profesional en cuanto al transporte de taxi colectivo me refiero. Yo desconozco cómo funcionan los otros rubros de transporte, pero por lo que es general del transporte menor funciona de esa manera. O sea, los representantes legales son los que elevan la información a la respectiva seremía. Entonces, no pienso que no debiera quedar en la responsabilidad del conductor informar si uno está ejerciendo o no está ejerciendo. Esa sería mi observación con respecto al rubro que yo represento, que es de los conductores de taxi colectivo, senador. Muchas gracias, Mario. Mario, solo una consulta, pero ustedes, como la idea en general, ¿están de acuerdo con la existencia de un registro nacional de conductores?
Bueno, como lo planteé la otra vez, la exposición que hice anteriormente, sí, nosotros hemos sido uno de los que hemos insistido en este tema y más hoy en día con el tema de la pandemia nos ha dado un poco la razón de la necesidad de la existencia de este registro, porque Sí, uno, no estamos visibilizados como conductores en el ministerio, si bien están los registros en las garitas, ¿ya? Pero no, esa información, la Seremía no tiene la obligación legal, no está la ley que los obligue, porque está al arbitrio de los Seremi subir esa información. Y al no tener el ministerio esta claridad de cuántos somos conductores, conductores que le manejamos a un tercero, conductores que son dueños de sus propios vehículos, no podemos acceder de forma directa a los beneficios que ha dado el Estado. No podemos acreditar renta, no, por lo tanto no podemos acceder a los beneficios, a los IFES en algunos casos, acceder al bono transporte en forma directa, senadora, sino que tenemos que depender de la voluntad y de la buena disposición de los dueños que nos hagan llegar ese bono y sabiendo toda la problemática que ha existido el año pasado con el bono anterior y la problemática que ha seguido existiendo hoy en día con el bono 500.000 pesos, donde hay sí. lamentablemente no contamos con la buena disposición de algunos dueños de vehículos. Si bien la gran mayoría lo ha hecho, pero siempre hay gente también que no lo hace y atornilla al revés. Entonces, es necesario, saber cuántos somos, como le digo, para tener claridad y para en el futuro, para poder acceder a beneficios, como por ejemplo nuestro proyecto de seguridad social, que estamos también detrás y que está en estos momentos en manos de la ministra de Transporte, Gloria Hood. También dependemos de la necesidad de este proyecto, del Registro Nacional de Conductores. Muchas gracias, Mario. Veo al senador Manuel José Sandón, entiendo que está presente también el senador Juan Pablo Letelier, así que vamos a dar inicio formal a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muchas gracias a Mario Pinto. Presidenta, Sí, senadora Sandón. disculpa el atraso porque se cayó el internet en mi casa y reseteando todo no me podía conectar en mi oficina. Sí. Así que aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, senador. Nos habían informado. El senador García Huidobro también tenía una hora médica y se va a integrar prontamente. Bienvenido, veo a Luis Dubó también en la Cámara, representante nacional de la Confederación de Taxis de Regiones. Luis, bienvenido y le doy la palabra ahí para que pueda comentar respecto al proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, uno de sus autores, el senador Osandón, para conocer su opinión respecto a este proyecto de ley. Bienvenido, Luis. Buenos días, senadora. Gracias por la oportunidad. Buenos días a los colegas, a los integrantes de la comisión, a los demás senadores. A ver, nosotros, como gremio del taxi, más que un registro generalizado, queremos que el registro este se enfoque en el transporte público mayor y remunerado de pasajeros. Es lo que hemos buscado siempre. Nosotros entregamos una presentación y una propuesta que se viene entregando desde el año 2017, que fue una iniciativa de la Asociación Gremial de Taxis de la región del Biobío. Ellos son los gestores de esta propuesta y nosotros la hemos seguido trabajando durante este tiempo para poder, de una forma, generar este registro que ya está dentro del decreto 212. Hay varios artículos del decreto 212 que determinan y exigen o facultan para este registro. O sea, desde el año 92, cuando se creó este decreto, al mismo tiempo, a través de esos artículos, se generó este registro, que lamentablemente no se ha llevado de buena forma. Por lo tanto, creo que más que crear una ley nueva, ¿ya? Creo que hay que reforzar esto que ya está estipulado, que está determinado y que cumple con todas las necesidades que buscan tanto los conductores como los propietarios. Solamente con el hecho de inscribir un vehículo ya se tiene registro del propietario. El transporte mayor tiene un artículo especial para ello donde estipulan
¿ya? Que tienen que estar registrados todos los conductores que están trabajando de manera activa, y eso es diario. El transporte menor, los taxis, los colectivos tienen también su registro a través de una credencial de conductor. Por lo tanto, crear una ley donde además se va a involucrar otro ente del Estado, que es el registro civil, ¿ya? Yo creo que está de más. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que nosotros realmente necesitamos. Crear un registro con aproximadamente 3 millones de licencias, yo creo que es algo que está fuera de lo que realmente nosotros buscamos. Pienso que lo mejor es enfocarnos en profesionalizar a los conductores que se desempeñan en el transporte público mayor y menor, generarle competencias laborales, exigir un registro donde cada persona que quiera dedicarse al transporte público tiene que estar dentro de ese registro antes de iniciar el trabajo, ¿cierto? O querer desempeñarse aquí. ¿Por qué? Porque no podemos, y así como lo tiene el transporte escolar, que tiene un registro donde incluso están identificadas las personas que no pueden desempeñarse en este servicio por trasladar, ¿cierto? Por tener anotaciones de connotación sexual o de alguna, por ley de drogas, ¿cierto? No pueden realizar estos servicios. Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos profesionalizar, buscamos mejorar, buscamos brindar un servicio seguro a la ciudadanía. Nos han criticado por el tema de que damos poca seguridad, que llegaron las aplicaciones de transporte y dieron seguridad porque está identificado el conductor, está identificado el vehículo. Bueno, eso mismo nosotros lo tenemos en el decreto 212 y eso es lo que hay que reforzar. Y exigir, más que facultar, darle la responsabilidad a las diferentes secretarías regionales de exigir lo que está estipulado en el decreto 212, modernizarlo, llevarlo al tema tecnológico. Por lo tanto, creo que más que crear y crear un registro así como está planteado en este proyecto, más las indicaciones que creo que no se ajustan a lo que realmente nosotros queremos, es perfeccionar y modificar, ¿cierto? Y darle fuerza a lo que ya está estipulado a través del decreto 212. Ejemplo, los taxistas y los colectiveros, los conductores colectivos y los taxistas, tenemos una credencial. ¿Ah? Esa credencial se puede ampliar al transporte público mayor. Por lo tanto, se tiene un registro regulado, normado e identificado de quienes trabajan en los distintos servicios del transporte. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso creo que también es lo que quieren los conductores de los colectivos, es lo que quieren los conductores del transporte mayor, más que meter al transporte industrial, al escolar, que yo creo que está de más porque ya tiene su registro, al transporte de carga. O sea, ¿cuántos miles y miles de conductores de carga existen en el país? O sea, llenaríamos, creo que, ese registro con puros conductores de carga, transporte de carga y transporte industrial. Creo que ese es nuestro punto de vista, Presidenta, y por su intermedio, ¿cierto?, pedirle al Ministerio que trabajemos en esto, en modernizar, en generarle competencias, capacitar y profesionalizar al servicio que ya está regulado y normado. Eso sería por mi parte lo que puedo expresarle, más cierto a las presentaciones que nosotros ya le hicimos llegar y que creo que se enfocan en lo que nosotros realmente estamos buscando. Muchas gracias, Luis, por sus comentarios. Está presente también Marcos Ponce. Bienvenido, Marco, vocero de la Alianza Conductores de Taxis Colectivos de Chile. Le voy a dar la palabra a Marco. Buenos días y bueno, agradeciendo la invitación, que es importante estar presente en este proyecto de ley. Como se ha dicho ya, por mucho tiempo se está buscando para poder normalizar a los conductores y quienes registrados. Sí, claro que con lo que decía Dugo está en el decreto 212, pero los seremi no están obligados a hacer un registro. Es voluntario de cada seremía.
Y eso nos ha traído bastantes dificultades, como no estamos identificados, cosa que la misma ministra nos ha dicho varias veces que ella no conoce a los conductores, pero hay regiones como en la nuestra, la cuarta región, que sí que estamos registrados y tenemos nuestra credencial, pero no todas las regiones lo tienen. Ahora, acá en la región se dio una instancia hace un tiempo atrás cuando entregaron una caja de víveres. Y ahí se ordenó un poco, por lo menos en los registros que habían, el CELEMI pidió a todas las líneas que le enviaran los conductores activos a ese momento. Acá en la cuarta región hay como 6.000 autos inscritos, pero habían como 30.000 conductores que se fueron acumulando en el tiempo, entonces falta normalizar. En cuanto al mismo proyecto, en lo general estamos de acuerdo que se tiene que regular, para poder optar a más beneficios ya en el tiempo. Ahora lo que decía Mario Pinto en la letra F, que el conductor tiene que entregar los antecedentes, a nosotros nos parece que debería ser así. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en la instancia que hoy día nos encontramos, dependemos mucho de los dueños. También, así como se dijo, que para este bono que se entregó para transporte, algunos dueños bajaban al conductor y inscribieron a otras personas o le pedían dinero para poder inscribirlo. Entonces, esa mala práctica, digamos, se hace. Entonces, cuando ahora se da la posibilidad de que el conductor entregue el mismo los antecedentes, yo creo que nos parece bien, porque así nos aseguramos de que realmente estemos inscritos ahí en los registros. ¿Ya? Y esto también va a dar cabida, también por lo mismo que se ha dicho, que nosotros lo que buscamos en el fondo, en el futuro, tener una estabilidad y una formalidad en el trabajo, tener nuestra previsión. Nosotros hoy día la podemos tener en forma particular, pero los recursos no los tenemos. Entonces, buscamos que con los aportes que se hace de los impuestos específicos, deberíamos, por lo menos una parte de esos impuestos que se entregan, que entregamos diariamente, se cubra la previsión. Y así poder tener un contrato de trabajo y tener una previsión. Y, o sea, no solamente previsión, sino que la seguridad social en su conjunto. Así, eso es lo que podría decir en este momento. Y muchas gracias por la atención y estamos atentos a lo que puedan resolver ustedes, porque este es una cosa que hemos buscado de hace tiempo, ya hace 2 años que estamos trabajando en esto. Esto se empezó a trabajar en la coordinadora, la coordinadora Concord, y nosotros acá en la regional también lo hemos estado haciendo. De hecho, tuvimos una reunión con el CORE, donde el CORE está pidiéndole a Seremía de que se haga ese registro justamente para poder aplicar beneficios por los recursos que llegan a la región. Por eso que es ahora. Y lo otro que quería también es dejar bien claro, que nos gustaría que fuera un registro sectorial, ¿ya? Que esté identificado por sectores, ya sea de transporte de colectivo, taxi, de transporte escolar y transporte mayor, pero sectorialmente y también regionalmente. O sea, que haga un registro nacional, pero a la vez también regional, para así nosotros poder también trabajar con los CORES en las regiones. Que eso sería muy, muy bueno para tener los antecedentes, porque para saber qué conductor hoy día está activo o no. ¿Ya? Y además también hay conductores que dejan de trabajar por un periodo en el transporte público por encuentro otro trabajo o por las condiciones que hoy día ha pasado, que por la pandemia han dejado de trabajar mucho, ¿ya? Pero después vuelven. Entonces, hay que buscar una forma que la plataforma o los registros, que hagan un registro con conductores activos
Y como va a estar la responsabilidad del conductor en entregar los antecedentes, en el momento que salga del sistema, que quede como inactivo, pero que no salga de los registros, sino que se mantenga ahí, porque esos conductores vuelven a trabajar en el sistema. Eso podría decirte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Saludar también a Magali Acevedo, vicepresidenta ahí de Cornaconcol. Bienvenida, Magali. No sé si quiere agregar algo, Magali, está silenciada. Ahora sí, buenos días. Buenos días, Magali. Magali Alvarado de Arica. Gracias por la oportunidad. Nosotros como región consideramos que necesitamos el registro que tenemos actualmente, que es del transporte menor como los taxis, pero que sea los colectivos su registro, los taxis su registro, las micros su registro, los camiones su registro. ¿Qué va a pasar cuando un conductor, si es un registro universal, ¿cierto? O de todo Chile, de los conductores con la licencia correspondiente, ¿qué va a pasar si ese conductor se cambia el día de mañana a camiones? ¿Y hay algún beneficio? ¿Va a tener los dos beneficios? Entonces tienen que ir separados. Obligatoriamente deben ir separados. Acá en la región hay un registro. Nosotros en la región es muy distinto el transporte menor al transporte menor de Santiago. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá se funciona mucho con centrales. Acá funcionamos siempre con centrales en las regiones, básicamente, y cada central tiene su registro de conductores. Tienen su carnet de conductor también, que es un carnet celeste. El de los colectivos acá en la región de Arica Parinacota es amarillo. Las micros tienen otro que es blanco, me parece que es blanco ellos, y los camiones que no tienen. Pero hay muchos choferes que la licencia les da para manejar minibuses, qué sé yo, de transporte de pasajeros, y se van a las mineras por la situación que estamos de ahora enfrentando como país. Es la acotación que podemos hacer nosotros como regiones y es lo que nos convocó a esta reunión, ¿cierto? Esperamos que tengamos el apoyo, como siempre, de todos en el bien y el progreso de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Saludos, Arica. Y por último tenemos a Eduardo Castillo de Contrament. Bienvenido, Eduardo. Tiene la palabra. Lo escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer a las organizaciones que nos han posibilitado poder exponer. También por su intermedio saludar a todos los senadores y senadoras presentes de la comisión. Bueno, en el caso nuestro creo que es coincidente con lo que se ha estado planteando, en el sentido de que como organización de carácter nacional, hemos visto que aquí el proyecto adolece de una diferenciación por tipo de transporte o por sector. En el caso del taxi colectivo, hoy día se tiene que señalar expresamente de que quien debe realizar la actualización de los conductores para un posible registro son los representantes legales instituidos por el mismo Decreto Supremo 212. Entonces es un tema que también hay que darle una vuelta. Están los registros regionales que permiten hacer aquello. De lo contrario, vamos a acudir a malas prácticas, vamos a sufrir malas prácticas dentro del sector que no las queremos. No la quieren ni los conductores ni tampoco los propietarios de taxi colectivo y en general del transporte de alquiler. Lo que necesitamos es un sentido de actualización y que también se pueda incorporar la tecnología para aquello, ¿ya? Y que también el proyecto vemos que adolece. Entonces nos interesa de sobremanera, por su intermedio, señora presidenta, que los senadores puedan acudir a nuestra solicitud y que hoy día sea un registro robusto y no un mero trámite que a la larga no entregue ningún resultado. Nos interesa de sobremanera este registro, nos interesa de sobremanera de que en definitiva podamos transparentar la realidad que hoy día tiene el sector, ¿ya? Y no en forma artificial que hay un conductor de camiones a veces conduciendo un servicio de alquiler o viceversa.
¿ya? Entonces nos interesa de sobremanera, los representantes pueden hoy día ser los fiscalizadores de todo el sistema, pero también se les tiene que tomar en consideración cuestión que hemos dejado ver en reiteradas ocasiones también al Ministerio de Transporte, que coinciden de alguna manera con nuestro planteamiento, pero eso no ha sido posible hasta la fecha, teniendo problemas especialmente en los bonos y en los beneficios que se han ido creando en los 2 últimos años. Entonces, reitero, nuestro sector lo que quiere es que hoy día haya un registro sectorial, que se acuda a la realidad de cada modalidad y podamos avanzar en serio respecto a este proyecto en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Le quiero dar la palabra al Ejecutivo. Hoy día está representado por el subsecretario de Transporte, José Domingo. Senador Letelier, ¿quiere un segundo, por favor, subsecretario? Le voy a dar la palabra al senador Letelier y enseguida vuelvo con usted. Senador Letelier. Presidente, es que quiero, antes de escuchar al subsecretario, contextualizar esta ley. Como autor de la misma, quiero decir, mire, esto tiene un contexto y no puedo estar más de acuerdo con Eduardo, por un lado, y más distante de lo que dijo Luis Dubó, por otro. Este no es un registro para dar beneficio. Este es un registro de política pública. En nuestro país existen diferentes tipos de conductores profesionales. Hay diferentes categorías por ello de las licencias. El país tiene un problema en relación a los conductores profesionales, donde el problema es que, por un lado, no están formalizados sus derechos sociales, o por lo menos de un sector muy grande. Ese fue el origen de este proyecto, frente a la demanda de un grupo de organizaciones que plantean cómo acceder al beneficio de seguridad social. Uno de los elementos y condiciones previos a eso es que exista un registro que los reconozca, algo, como decía Eduardo, algo robusto, que los identifique, algo parecido a lo que decía Mario Pinto, algo robusto. Pero esto no es para los taxis colectivos ni para los taxistas, esto es para todos los conductores profesionales, que pueden cambiarse de giro, y algunos conductores profesionales tienen no solamente una de las licencias profesionales, tienen diversas licencias profesionales. Y en el tiempo algunos van cambiando de la vida laboral de sus propias áreas. Lo que interesa, por ende, es tener un registro robusto, donde, por cierto, se tiene que diferenciar los subregistros, de que sea obligatorio. El Ministerio de Transporte en esto no ha hecho, no le ha interesado, no sé, pero, y no me refiero a este gobierno, me refiero a la institución, nunca ha sido partidario de impulsar esto con fuerza, y eso ha sido un vacío, el que en algunas regiones existe para algunos, no existen para todos. Y lo que queremos precisamente es tener un registro, porque entre otras cosas, el diagnóstico que hay en el país es que faltan conductores profesionales, y faltan con creces. Falta la certificación de los conductores profesionales. Y eso quizás no tanto en transporte pasajeros menor, aunque sí lo hay también, y muchos de los que son dueños y conductores a la vez lo saben, pero en el transporte pasajero mayor, en lo que es transporte de carga, las oportunidades laborales son gigantes para los conductores profesionales. Y ahí hay que generar también un registro. Se lo quiero plantear, Presidenta, porque dado que el Ejecutivo nunca le ha dado apoyo a esta iniciativa, y también lo quiero decir, porque el subsecretario, qué bueno que esté aquí presente, esto lo hablamos hace más de 2 años, y el Ejecutivo ha guardado silencio. Y por eso le quiero agradecer a usted, Presidente, porque aquí necesitamos sacar adelante este proyecto. Esta es la condición necesaria para que haya leyes sociales para los conductores, o por lo menos un segmento que no está con contratos de trabajo. Hay otros que tienen contratos de trabajo de otras modalidades, pero teniendo un registro nacional, también vamos a poder validar socialmente a los conductores profesionales.
Y eso es el sentido. Quiero insistir, mire, sí, estamos viviendo una pandemia, estamos en un periodo de ayudas sociales, de bonos, pero esa no es la razón de esta ley. No me gustaría desvirtuarla. Esta es una ley para validar, para valorar, para capacitar, para profesionalizar, para realmente garantizar que se reconozca a este grupo de trabajadores un rol nacional que es fundamental. Lo quería plantear en esos términos. Presidente, espero que el Ejecutivo en esta vuelta, lo hemos hablado muchas veces con la ministra, con Juan Carlos González, que ha estado dispuesto a sumarse a esto. Espero que la subsecretaría también se ponga, disculpe la forma de decirlo, Presidenta, que le ponga un poco de energía a este trabajo y ganas, porque hasta ahora, no, por lo menos en lo particular, no lo hemos visto. Muchas gracias, senador Letelier, que también es autor de esta moción parlamentaria, y claramente estamos hablando de una política a largo plazo y con un propósito que va más allá, sin duda que va a ser útil para entregar beneficios o apoyos bajo ciertas circunstancias especiales. Pero como bien lo dice el senador Letelier, la idea que estamos haciendo es buscar una política nacional a través de un registro nacional de conductores que vaya más allá de esa contingencia. Le vamos a dar la palabra entonces al Ejecutivo, que había quedado pendiente. El subsecretario Domínguez tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar primero a los honorables senadores y a todos los dirigentes que están presentes, los que se han expresado. Quizá me gustaría partir por lo que dijo el senador Letelier, donde nos acusa de haber estado en silencio. Pero que hayamos estado en silencio no quiere decir de que no hemos estado en acción. Y quiero decirlo porque evidentemente hay algo que hicimos muy relevante el año pasado, que desgraciadamente pareciera que no está todo lo difundido que nos gustaría, pero es una modificación sustantiva al 212, que a partir del año pasado es obligatorio para todo nuevo servicio, para todo servicio que se inscribir a los conductores. Por ende, estamos realizando el registro a partir del año pasado, que va a contemplar no solo los servicios como era antes, sino que además todos los conductores, y les recuerdo que es obligatorio que cualquier modificación de los conductores sea informada. Por lo tanto, a partir del año pasado estamos poblando el registro de conductores para todos los transportes públicos menores y mayores, vale decir taxi colectivo, transporte en buses, en ciudades, en urbanos y en rurales. Con lo cual estamos dando buena parte respuesta a la solicitud, al proyecto de ley que estamos conversando el día de hoy. Ahora, con respecto al proyecto de ley que estamos conversando el día de hoy, yo creo que evidentemente las modificaciones propuestas por los parlamentarios apuntan en la dirección correcta, porque creemos que es poco práctico, poco eficiente tener el registro en el Ministerio de Transporte y en el registro civil. Por lo tanto, coincidimos con la necesidad de apuntar a un solo registro. Y si bien es cierto que nosotros estamos poblando lo que es el transporte público, no tenemos información del transporte pesado. También recordar de que el registro civil lo que hace es registrar las licencias. Ellos tienen comunicación con los diversos municipios y registran los diversos tipos de licencia. Recordemos que la licencia 1 apunta básicamente a taxi, la 2 agrega lo que es transporte público mayor, buses, la 3 incorpora a su vez el transporte escolar, y la 4 y la 5 está definida para el transporte de carga. Por lo tanto, si le pidiéramos al registro civil incorporar información de los conductores, claramente esto les va a significar crear nuevas plataformas, nuevos registros, y yo creo que en ese contexto
yo creo que es sumamente relevante invitar al registro civil a esta comisión para que dé cuenta de qué es lo que esto significaría para ellos, porque evidentemente esto es un cambio relevante para el registro que hoy día ellos están llevando y significaría crear, insisto, un nuevo registro y significa además recursos que evidentemente me imagino que son escasos. En suma, recordar que hoy día, insisto, hicimos una modificación del 212 del año pasado que es muy relevante, que nos va a permitir tener por cada tipo de servicio quiénes son los conductores y también separado por cada una de las regiones. Por lo tanto, va a estar toda la información que están sugiriendo todos los dirigentes. Y en ese contexto, indicar y resaltar de que para avanzar en este proyecto de ley creemos que es bien indispensable recoger la opinión del Ministerio de Justicia, en particular del Registro Civil también. Muchas gracias, presidente. No la estamos escuchando, presidente. Se le escucha, presidenta. Gracias. No me había dado cuenta. Enseguida, senador Navarro, les quiero proponer que parte de la agenda invitemos también al Ministerio de Justicia, en particular al Registro Civil. Y, subsecretario, yo creo que sería importante quizás hacer una instancia prelegislativa con nuestros asesores, porque si no va a seguir pasando el tiempo. Entonces, que abordemos en conjunto cuáles son las potenciales barreras que ustedes ven a este proyecto de ley, porque si es algo que ya está ocurriendo, si se ha modificado el 212, hay solicitudes de los gremios en una lógica política pública a largo plazo, como ya lo señalé, que pudiéramos coordinar un trabajo con el Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia, si corresponde, yo creo que es muy probable, y con esa propuesta llegamos al trabajo, avanzamos también, adelantamos trabajo a la comisión, y verla. Yo creo que hay que aprovechar el impulso y tratar de tener este registro nacional. Y si hay temas de costo, bueno, lo veremos con Hacienda también, pero creo que es urgente hoy día tener un registro nacional de conductores. Senador Navarro me había solicitado la palabra. Sí, presidenta. A ver, cuando se ingresó este proyecto de ley, está claro que tenía limitaciones propias de las escasas facultades que tienen los senadores en esta constitución de presidencialismo monárquico. Y por tanto, está abierto el debate. Es una gran plataforma que hay que darla de contenido. Entonces la pregunta para el subsecretario es si el gobierno va a participar de manera entusiasta, le quedan 8 meses a este gobierno, en tener un registro nacional de conductores, o hay una idea alternativa a aquello para este periodo. O el ministerio va a dedicarse a otro tema, y esto puede ser una cierta mochila, un tema que no tenían considerado en el proceso que viven los gobiernos los últimos 6 meses, cuando comienza a terminar su gestión. Eso derechamente, porque si la verdad es que vamos a conversar, a armar mesa que se van a dilatar en el tiempo y no vamos a lograr concretar en este gobierno, hay que ser muy franco con los conductores respecto de que si hay buena voluntad. Sin el Ejecutivo, el avance en este proyecto de ley para que sea una herramienta eficaz para los objetivos que aquí se han planteado va a ser lento, y viene la vorágine de las campañas de fin de año, y eso hace decaer la gestión legislativa y la propia gestión del gobierno. Entonces, yo no he escuchado si hay algunas observaciones, tal vez, presidenta, me perdí la sesión pasada, pero yo he estado a lo que ha planteado el senador Juan Pablo Letelier, es decir, o sea, ordenar este tema, porque hay franca irregularidad, y estimo que el subsecretario lo sabe también Juan Carlos, jefe de gabinete. O sea, hoy día en el transporte público de regiones no se está cumpliendo con la norma de tener 2 conductores. Es decir, el tiempo máximo de un conductor al frente de la máquina. Hay un déficit grave de conductores. Y por tanto, generar condiciones de mejorar la calidad de la profesión es clave para recuperar a quienes se han ido y para atraer
un segmento importante de conductores permanentes del transporte público, por ejemplo, que está asociado a la calidad de todo proyecto que hagamos, a Transantiago, perímetro de exclusión. Si no tenemos conductores con sus derechos resguardados, estamos en un grave problema. Eso es, presidente, que es una pregunta política, más bien, decir si el gobierno la va a asumir o tiene una mejor idea o cree que el 212 es suficiente. Yo creo que es absolutamente insuficiente. En general, el 212 es un gran bolsillo payaso, que cuando hay un problema se mete todo allí, y lo contiene todo de manera genérica, muy amplia. Porque creo que si la comisión le va a dedicar tiempo, presidenta, tenemos que saber, porque las piezas clave para que esto sea ley no dependen de los senadores, dependen del gobierno. Y creo que si hay voluntad positiva, este proyecto de ley debería ser evacuado por la comisión en un mes y medio, por la sala máximo 2 meses, y eventualmente tener una ley en este gobierno antes de septiembre, octubre. Eso. Muchas gracias, senador Navarro. ¿Hay más solicitudes de palabra antes de entregársela al Ejecutivo y para responder al senador Navarro? No, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar al senador Navarro y muy contento de que esté totalmente recuperado, así que mis felicitaciones al senador Navarro. Coincidir con el senador Navarro en el contexto de que evidentemente todo lo que las condiciones laborales de los conductores es un tema que tiene que preocuparnos y que nos preocupa, pero entender también de que hay una legislación laboral y que hay un ministerio que vela por que se cumplan las condiciones laborales y evidentemente tiene ellos las atribuciones para todo lo que tenga que ver en ese aspecto. Ahora, en el contexto nuestro, desde el punto de vista del transporte, por cierto, vamos a trabajar hasta el último día, los 9 meses que mencionaba el senador. Nos quedan arduas cosas por sacar y, por cierto, vamos a trabajar hasta el último día porque esa es nuestra obligación y así lo vamos a hacer. Y este proyecto en particular, insisto, de lo que es el transporte público, va a estar en ese registro bien armado gracias a la modificación que se hizo en las 212. Por lo tanto, vamos a poder responder las preguntas que se han hecho en el contexto de quiénes son los conductores, en qué tipo de servicio y en qué tipo de lugar a lo largo de todo el país. Esas respuestas van a poder responderse una vez que esté debidamente poblado este registro, que es obligatorio a partir del año pasado. Ahora, no es completo. ¿Y por qué no es completo? Porque no tiene ni el transporte privado ni el transporte de carga. Por lo tanto, si queremos avanzar en completar esto, necesariamente debemos hacer un registro más general, y eso yo coincido de que, en definitiva, debiera ser un solo registro, y dado que el registro civil ya tiene la información de la licencia de conducir, pareciera que lo lógico debiera apuntar a que fuera el registro civil que contemplara también este tipo de información. Y por eso que era mi recomendación invitar al registro civil para que dé cuenta de qué es lo que podría significar para ella. Eso sería, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra, antes de pasar a otro punto, senador Letelier. Presidenta, yo creo que sería bueno definir lo siguiente: si el Ejecutivo, subsecretario o jefe de gabinete de la ministra están de acuerdo de armar una mesa de trabajo o no, para de que podamos ir revisando los textos con los asesores, o si vamos directamente al texto acá. Ya hicimos esta votación en general, vamos a entrar a la discusión en particular. Y para eso también sería muy útil es que
invitemos a los conductores profesionales que hay en otras categorías. Sin duda, como no recuerdo si lo planteaba Mario al principio, en el origen de esta discusión, que hubo otros actores también presentes, es cómo asegurar que haya leyes sociales para los conductores. Los conductores de transporte de pasajeros menores pagan impuestos. Muchas veces no son los dueños de los vehículos. Ellos pagan impuestos específicos, pero no tienen, en tanto son una categoría muy peculiar, porque es como que arrendaran los vehículos, no tienen cómo descontar ese impuesto como un gasto para generar renta. Y a pesar de que sí son contribuyentes, no tienen ningún acceso a leyes sociales. Como ese es uno de los temas del registro, y donde necesitamos un registro en algún momento, presidente, quizás es bueno hablar con gente de la DIPRES, este punto en particular, invitar a alguien. Lo segundo, me parece que con la directora o el director del registro civil sería muy útil invitarlos. Y también tener en algún momento, no sé si la ministra tiene una opinión o si hay en otra, la formación y la certificación o la formación de conductores profesionales en nuestro país está con una crisis estructural. Históricamente, los conductores de los buses interprovinciales partían como pionetas. Se iban formando ahí y terminaban como conductores, pero eran autodidactas muchas veces. Lo mismo pasa en otros rubros. Lo que sería bueno es ver si va a haber algún tipo de formalidad de la formación de los profesionales, porque las escuelas de conductores que hay, yo creo que todos podemos constatar ya son una etapa superada, y que probablemente hay que ir más allá que solo esas escuelas de conductores, que sería pensar en cómo profesionalizar. Quiero dar un ejemplo, presidente. Yo represento una zona de producción minera. Es muy difícil conseguir conductores para los camiones que demanda Codelco, la división del Teniente, para transportar de concentrado. Hubo algunas de las invitadas que hablaba de este fenómeno, no sé si fue Magali, no recuerdo quién. Lo cierto es que esos conductores son escasísimos. Tener la oportunidad de formación de conductores profesionales es una necesidad, y probablemente con un registro vamos a tener, por ende, una repercusión sobre probablemente instituciones como INACAP, que van a cambiar su malla, no seguir formando mecánicos, sino conductores profesionales, que es muy distinto. Yo creo que eso es algo que también valora y visibiliza a los conductores que en nuestra sociedad no siempre son valorados como corresponde. Lo planteo como contexto. Yo creo que este es un proyecto estructural que puede ayudar mucho a nuestro país. Muchas gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. Muchas gracias, presidenta. Mi excusa por haber ingresado un poquito tarde, por razón. Las entregamos. Muchas gracias. Oye, primero que nada, agradecer las exposiciones. Creo que es un tema mucho más amplio, complejo. Y yo quería consultarle si le llegó a la comisión una carta que a mí me llegó justamente de Feretacol de mi región y de otras instituciones respecto a este proyecto. No sé si el secretario nos pudiera informar, porque sin duda tienen muchas inquietudes. Y en ese sentido también yo quiero compartir con el senador Juan Pablo Letelier la inquietud que tiene respecto a todo el trabajo que se requiere, no solamente en la minería, en muchas otras actividades, en que se requiere personas muy capacitadas, profesionales. Hoy día el mundo de la tecnología no tiene nada que ver con lo que es la parte histórica. Entonces, yo creo que en esto podríamos aprovechar esta oportunidad para poder avanzar fuertemente en algo que realmente vaya a dejar algo de futuro, porque estar reaccionando hacia el pasado creo que ya no sacamos nada. Por lo tanto, comparto eso y agradecerle también a nuestro subsecretario la exposición que hizo, porque creo que tenemos que incorporar al Ministerio de Justicia en esto, si vamos a poner el registro civil, es decir, así que, presidenta, comparto plenamente la decisión y creo que es un tema bastante más amplio de lo que nos imaginamos al principio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senador García Huidobro.
Yo creo que tenemos que comprometer ahí ya para una próxima sesión al Ministerio de Justicia, particularmente al Registro Civil, a la DIPRES. Este proyecto de ley ha sido, nosotros consultamos respecto a las prioridades dentro de la comisión para ver cómo construíamos un cronograma de trabajo, y esta ha sido una prioridad. Entonces ahí le planteo nuevamente al Ministerio de Transporte que conformemos la instancia prelegislativa y avancemos en este proyecto con los ministerios que corresponda también a quienes convocaremos. Entonces, si está esa voluntad, yo empezaría por ese trabajo para poder avanzar definitivamente en esta prioridad de la Comisión de Transporte. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Tomar su palabra, de todas maneras, crear una mesa que nos lleve a perfeccionar el proyecto, encantado, y que además estén todos los actores representados con mayor razón. Es la forma de construir. Así que, por supuesto, que respaldamos la idea y nos adherimos a ella. Yo le voy a pedir a la Secretaría Ejecutiva y que se contacte con el referente que el Ministerio defina y podamos ya agendar pronto, dentro de esta semana o la próxima, la primera reunión con nuestros asesores legislativos de nuestra parte y llegar a algún tipo de estructura con el Ejecutivo para después poder compartirla también en esta instancia pública con cada uno de los gremios. No sé si recojo el acuerdo para formar esta instancia. Ok, muchas gracias. Si no hay más palabras respecto a este punto, pasaríamos al segundo punto. Ok, agradecemos ahí la presencia especialmente de los representantes de cada uno de los gremios y sus comentarios. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Don Luis. Está sin micrófono. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. Para continuar con el estudio del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional sobre sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero. Ese es el segundo punto de la tabla, señora Presidenta. Muchas gracias, Luis. Le voy a dar la palabra a Diego Olivares, de la Secretaría Ejecutiva, para que haga una relación respecto al proyecto de endoso transferencia pasaje de transporte aéreo. Presidenta, con su permiso, paso a compartir el comparado que se efectuó por parte de la Secretaría, donde trató de sintetizar las distintas posiciones que hubo sobre el particular, más allá de las observaciones que también se recogieron en el debate. Muchas gracias, Diego. ¿Se ve ahí, Presidenta? Perfecto. Presidenta, consignar en primer lugar que se recibieron 6 indicaciones de autoridad parlamentaria, todas de ellas del senador Osandón, a distintas partes del texto del proyecto, y se trató de dividir las temáticas que esta iniciativa contempla y que surgieron durante el debate, básicamente en 5 categorías. Una es abordar la conceptualización y terminología que el proyecto aborda, tratando de corregir en virtud de lo señalado por los invitados. El segundo punto es la forma y procedimiento de perfeccionamiento de la sesión del derecho, en este punto. En tercer lugar, las condiciones de la sesión. En cuarto punto, el número de veces que la prerrogativa en cuestión podrá ser ejercida, la sesión. Y por último, las medidas adicionales para evitar un mercado secundario y las restricciones de efectos jurídicos no deseados en el proyecto. Creo que regulatoriamente son los 5 puntos que digamos, suscitaron el foco del debate en este punto, Presidenta. Así, si nos ubicamos en el comparado, Presidenta, la primera indicación es del senador Osandón, está en la segunda columna, y sustituye el primer inciso
del nuevo artículo 131 bis propuesto por la iniciativa en debate, por otro del siguiente tenor, Presidenta, lo paso a leer. Artículo 131 bis, cesión del billete de pasaje para vuelo de cabotaje. El pasajero tiene derecho a ceder libremente y sin costo alguno el billete de pasaje emitido a su orden, con lo cual se transfieren al cesionario los derechos que el cedente había adquirido para sí en el contrato de transporte aéreo respectivo. Por su parte, Presidenta, respecto al mismo punto y siguiendo una línea similar a la nomenclatura que utiliza el Código de Comercio en este punto, pero con ocasión del contrato de transporte marítimo, artículo 1049 del Código de Comercio, se optó por una redacción similar, también de perfeccionamiento de la nomenclatura, del siguiente tenor. Cesión del derecho a ser transportado en vuelo de cabotaje. El pasajero podrá ceder libremente y sin costo alguno su derecho a ser transportado en un vuelo de cabotaje en los mismos términos y condiciones contemplados en el billete de pasaje emitido a su nombre por el transportador. En ese sentido, Presidenta, se siguieron las observaciones que efectuó don Jorge Frey, don Rodrigo Ananía y el abogado Ignacio Díaz al respecto, todos los cuales sugirieron corregir la imprecisión técnica a juicio de ellos en que incurre el texto del proyecto al utilizar el término endoso, debiendo emplearse el concepto jurídico de cesión en este contexto. Presidenta, la propuesta que se hace en la tercera columna de hacer énfasis en el derecho a ser transportado es precisamente para evitar algún tipo de confusión respecto al billete. El billete tiene o puede tener distintos derechos, pero lo que importa finalmente para los efectos y el propósito del proyecto es que se ceda el derecho del pasajero a ser transportado en un vuelo de cabotaje, en un vuelo de servicio nacional. Por eso se optó por esta nomenclatura, habiendo también tenido en consideración, como lo señalé en un primer momento, el símil del Código de Comercio en este punto respecto al transporte marítimo. Ese es el primer punto, Presidenta. Muchas gracias, Diego. La tercera columna, que es la propuesta número 1, por decir, ¿es la propuesta de la Secretaría Ejecutiva? Sí. Sí, Presidenta. ya. Sí, los veo a todos. Presidenta. Sí, tiene la palabra. Sí, mire, yo le pediría que si usted le puede ofrecer la palabra, porque esto lo trabajamos con Tomás Hughes, mi asesor, y humildemente lo va a poder explicar bastante mejor que yo. Yo le pedí, sabiendo que íbamos a ver esto hoy día, que preparara, porque es bastante simple. Así que sí, cuando haya que explicarlo, por favor, denle la palabra a Tomás, que lo hace en representación mía. Gracias. Muchas gracias, senadora Osandón. Lo vamos a hacer enseguida. Tomás tiene la palabra. Respuesta a la explicación planteada. Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenos días, por su intervención a usted, a todos los honorables senadores y asesores y a los integrantes de la comisión. Y bueno, nosotros presentamos indicaciones agradeciendo el nutrido debate que se generó. La verdad que se agradece los distintos invitados, creo que fue muy entretenido, muy apasionante, entonces eso ayudó mucho a la presentación de indicaciones y creo que hemos avanzado mucho para llegar a soluciones. Entonces, no sé si presentamos todas o simplemente el primer tema, según lo Vamos que por tema, por favor. Perfecto. Pero respecto al primer tema, que me parece que quizás era el más importante, es definir la naturaleza de esta operación y en cuanto a naturaleza jurídica, porque mucho se discutió, y con justa razón, de que en verdad hablar de endoso era un error, ¿ya? Porque esto no es un endoso como si fuera un cheque, no sigue esa naturaleza jurídica, entonces hay que hablar más bien de cesión o definir una palabra. Nosotros creemos que la naturaleza jurídica de esta operación es una cesión de derechos genéricamente, más concretamente una cesión de contrato, e incluso alguien podría discutir ahí, hay discusiones doctrinales que podría ser la figura del traspaso legal forzado, o no forzado, pero traspaso legal de un contrato, ¿ya? Entonces, yendo a la nomenclatura, nos parece que hay que hablar de cesión y por lo tanto las partes son cedentes cesionarios, ¿ya? En eso está estructurado nuestro inciso del artículo 131 bis, y por lo tanto nosotros hablamos de que si bien se cede el billete de pasaje para seguir un poco la lógica original del proyecto y para que las personas comunes y corrientes que no saben derecho lo puedan entender cuando lo lean, porque el legislador también tiene un fin pedagógico,
a veces cuando nos ponemos a hablar cosas muy enredadas, la gente se pierde, entonces vamos a poder seguir hablando de la sesión de pasaje, por así decirlo, pero lo importante es que cuando se cede este billete de pasaje, como lo dice el Código Aeronáutico, se va a ceder no solamente el papel o este concepto, sino que se ceden ellos los derechos y obligaciones que tiene el cesionario. Entonces está la parte, el cedente, pero está el cedente y el cesionario. Por eso ahí decimos que se transfieren con ello al cesionario los derechos que el cedente había adquirido para sí en el contrato de transporte aéreo. Por eso considero que esto se acerca mucho a la figura de cesión de derechos, concretamente cesión de contrato, donde hay una parte que se sale y se la pasa a otra adquiriendo sus derechos. En este caso, el derecho a ser transportado en virtud de un contrato de transporte aéreo que se tiene con un tercero, en este caso, transportador o aerolínea. Esa es la figura. Solo para distinguir, lo que realmente se distingue entre cesión de derecho y traspaso legal de contrato cuando hay voluntad o consentimiento no del tercero, en este caso la aerolínea. Pero lo más correcto sería hablar de cedente cesionario. Se puede inventar otra terminología, que puede ser pasajero, subpasajero, así como el contrato de arrendamiento habla de arrendador o arrendatario y subarrendatario, ¿ya? Pero para hacerlo más tradicional y convencional, creo que la nomenclatura más correspondiente es cedente cesionario. Eso en cuanto a nuestra primera indicación, presidente. Muchas gracias, José Tomás. Y también recoge lo planteado por el señor Jorge Frey, Rodrigo Ananía e Ignacio Díaz. Absolutamente, absolutamente. Esa fue la fórmula que se puede hacer de otra fórmula, pero la fórmula creemos que es más amigable, un rol pedagógico y que lo más importante soluciona la discusión jurídica que está en el tema. Muchas gracias. Diego, continuemos, por favor. No sé si ofrece la palabra sobre este punto antes de pasar al punto. Senador Letelier. Yo no tengo un problema conceptual con cómo lo planteó ahora el asesor del senador Cote, Osandón, que es lo que planteó Jorge Frey cuando hizo el planteamiento, que como lo ha dicho nuestro asesor de la comisión, don Diego Olivares. Mi inquietud es que tengamos claro que al plantearlo así, aquí lo que tiene que venir a renglón seguido es que lo que se cede es el derecho a ser transportado. Y lo que surge a consecuencia es, no dice cuándo, ni en qué condiciones, ni cuántas veces se puede hacer esta cesión de derecho. Y yo creo que estamos definiendo una cesión de derecho a ser transportado y ahora vamos a ir afinando y acotando este derecho general. Entiendo que esa es la estructura. Entonces, quizás Diego nos puede hacer la presentación completa, ¿no? Ok, vamos a pasar entonces, vamos a avanzar en los siguientes puntos, donde se establecen las condiciones, senador Letelier, y los plazos que menciona. Eso está en los puntos siguientes. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura entonces al punto 2, que es forma y procedimiento de perfeccionamiento de la sesión. Senador Navarro, luego asesor del senador Osandón. No, presidenta. Ok. Gracias, senador Navarro. Tomás. Nos salvamos. Solo para aclarar. Por ahora. Solo para aclarar la respuesta, por su intermedio, para aclarar la pregunta del senador, o la duda del senador Letelier, muy interesante que justamente en la sesión, los derechos, que el derecho principal, diríamos, es a ser transportado, es en los términos y condiciones que lo había adquirido para sí el cedente, o sea, el pasajero original, siguiendo la lógica de la cesión de contratos, por ejemplo, con el subarrendamiento. El subarrendatario adquiere para sí los mismos derechos en los términos y condiciones que los adquiere el arrendatario, que se los traspasa. Entonces, no sé si es necesario especificarlo, porque se entiende que esos derechos vienen subsumidos en la cesión como se adquirieron. De hecho, nadie podría transferir derechos de una forma distinta como lo adquirió, como un principio jurídico. Entonces, en ese marco se produce la cesión de derechos. Gracias, Tomás. Pasemos al segundo punto respecto a forma y procedimiento de perfeccionamiento de la sesión, que yo creo que responde a las inquietudes planteadas.
Perfecto, senadora. Continúa ahora. Tal como usted lo señaló, dentro del debate se podría categorizar como el segundo punto en discusión. Actualmente el texto del proyecto establece diferentes obligaciones, pero a juicio profesional no es del todo preciso la forma en que se perfecciona finalmente esta sesión, esta transferencia, este endoso, como lo llama el texto. Si estamos hablando de un acto solemne, la formalidad que debe seguir, las partes involucradas en la misma debe estar clara. Y siguiendo esa línea, Presidenta, se propone la propuesta que está valga la redundancia, en la tercera columna, que es del siguiente tenor. Para luego voy a pasar a la indicación número 2 del senador Osandón. Dice así: la transferencia solo podrá realizarse, bueno, desde y hasta, es una cuestión que tiene que definir la comisión, actualmente es hasta las 48 horas previas al vuelo, y acá es lo que se propone formalmente, Presidenta, y se perfeccionará por medio de la individualización del cedente y del cesionario en el formulario digital que el transportador deberá disponer al efecto en su sitio web oficial. En dicho documento, el transportador podrá solicitar asimismo los datos que permitan singularizar el billete de pasaje y demás aspectos necesarios para asegurar la correcta cesión del derecho. Verificado el ingreso de la información antes indicada, se otorgará al cedente un comprobante de la transferencia. Será responsabilidad exclusiva del cedente que la información proporcionada sea precisa y correcta. En una línea similar, Presidenta, pero en términos ahora de nomenclatura, el senador Osandón, en la indicación número 2, que está en la segunda columna del comparado, propone reemplazar las expresiones endoso, endosante y endosatario por los términos cesión, cedente y cesionario, respectivamente. En este punto también, Presidenta, los señores Ignacio Díaz y Rodrigo Ananía hicieron algunas observaciones. El primero proponía en su intervención, en su exposición, que se simplificase el proceso de cesión o transferencia del ticket, disponiéndose además un cobro por ello. Para ello sugería suprimir en lo pertinente el inciso segundo del artículo 131, que se observa en la primera columna, conservando solo el inciso tercero de tal precepto, a fin de que las aerolíneas decidan el modo en que se cumplirán con las reglas de transferencia del billete. A su turno, ambos, el señor Ananías y el señor Díaz, sugerían reducir el plazo del ejercicio del derecho de traspaso sin perjuicio de mantener el límite temporal para poder realizarlo. Ellos abogaban esto para evitar un mercado secundario. Presidenta, insistimos sobre el punto de que la formalidad en este punto es vital, porque si solamente se establece esto en términos generales, en palabras del tenor actual del proyecto, como un medio simple, expedito y suficiente que deberán disponer las aerolíneas podrían, por ejemplo, disponer que esto sea solamente a través de teléfono, cumplirían formalmente con la ley, pero pudiesen generar algún tipo de incerteza respecto de cuándo se hace el traspaso, cuándo es la cesión, y creo que eso no contribuiría. Por lo mismo se optó por una fórmula más concreta, más expedita también, pero precisando el modo en concreto en que esto se realizaría. Eso es, Presidenta, en este punto. No sé si sigo con los demás. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto o revisamos todo? No sé. Como quiera, Presidenta. Que haga la lectura completa y después volvemos punto por punto. Y de ahí vamos a los puntos específicos. Sí. Continuemos, Diego, porque si no aparecen temas que vienen después. Gracias. El tercer punto es las condiciones propias de la sesión, Presidenta. Este es el tercer punto en discusión, por así decirlo. La indicación número 3, que está en la segunda columna, también del senador Osandón, la indicación, en una línea terminológica, nuevamente sustituye el término endoso por la sesión. Y acá se propone algo en línea con lo ya fijado por el proyecto, con un margen de precisión se estima mayor. Se dispone lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la cesión del derecho en cuestión se podría realizar únicamente entre personas naturales y solo por una vez, siendo inválida cualquier transferencia ulterior. Se entiende que una vez por pasaje, por así decirlo. En este punto, el señor Hernán Calderón de CONADECUS señaló o expresó lo siguiente: no se entiende la razón por la cual una persona natural no pueda transferir su pasaje a una persona jurídica.
Así, mientras el cesionario se encuentre obligado a entregar la información de la persona natural que viajará en el plazo de 48 horas fijado por la iniciativa, tal cesión no debiese revestir mayores inconvenientes, por lo que mantener esa restricción le parece a él inadecuada. En esa línea, tampoco le parece razonable que se restrinja a solo una transferencia por billete, ya que mientras se cumpla con la obligación de informar con anticipación a la aerolínea, no se entiende la justificación de la limitación. En su lugar, sugiere, podría dejarse establecido que una vez informada la aerolínea del cambio pasajero, no existirá la posibilidad de modificar el endoso. Él aboga por una fórmula más extensa en este punto, Presidenta. Esa es la tercera categoría en juego. Si pasamos ahora al cuarto punto, Presidenta, esto es quizás una cuestión o la cuestión más nuclear, que es el número de veces que la prerrogativa en cuestión podrá ser ejercida. Actualmente el proyecto aboga por tres billetes de pasaje por transportador, lo que daría un total de 9, en tanto existir 3 transportadores nacionales. Eso es lo que se aprecia en la primera columna. Y el senador Osandón en este punto, en la indicación número 4, sugiere sustituir ese inciso por el siguiente. La segunda columna. En un periodo de 12 meses corridos, cada persona podrá ceder como máximo 2 billetes de pasajes, de los cuales uno será de libre transferencia y el otro solo podrá cederse a su cónyuge, conviviente civil o personas con las cuales tenga un parentesco de hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Las 2 sesiones permitidas podrán realizarse respecto de billetes de pasaje adquiridos ante un mismo transportador o con distintos, pudiendo para este último caso crear los transportadores un registro común de sesiones de billetes de pasajes, el cual estará bajo la supervigilancia del Servicio Nacional del Consumidor. Por su parte, se sugiere, de parte de la Secretaría Ejecutiva, Presidenta, el siguiente tenor. De igual modo, en un año calendario, el pasajero solo podrá ceder su derecho hasta por un máximo de, X veces por transportador. En este punto, Presidenta, si me permite una pequeña observación. Se estima que la categoría de utilizar el año calendario da mayor certeza y también restringe una eventualidad de mercado secundario, porque cuando se habla de un periodo de 12 meses, ese periodo corre respecto de cada ticket. Por ende, yo podría comprar uno hoy día, otro mañana y así. Y claro, siempre estaría dentro del plazo digamos, podría comprar múltiples pasajes para efectos después de especular o simplemente revender. Entonces, por eso se entendió más apropiado el término un año calendario, más allá de que, por supuesto, está objeto de discusión. Al respecto, Presidenta, hubieron prácticamente 3 observaciones. La primera del señor Eliseo Llamazares, quien postuló restringir la posibilidad de cesión del derecho solo a situaciones excepcionales, una posición restringida sobre el particular. Los señores Ananías, Delgado y Díaz también abogan por limitar el número de transferencias posibles, por ejemplo, solamente a una al año por cada transportador, pasando en los hechos de 9 a 3. El señor Calderón, por su parte, expuso que la limitación de ceder solo 3 veces durante un año no parece adecuada. Existen muchos casos, especialmente las personas que trabajan por faenas o en la minería, que habitualmente adquieren pasajes para desempeñarse por muchos meses en sus trabajos. En tal caso, si lo que se pretende es evitar la generación de un mercado de tickets, se estima más apropiado evitar que la transferencia pueda realizarse por más de una vez respecto de un mismo vuelo, de nuevo en una línea más expansiva o de mayor extensión. Ese es el cuarto punto. Y el último es, por lo menos respecto a la figura, entre comillas, del endoso, es respecto a las medidas adicionales para evitar un mercado secundario y las restricciones de efectos jurídicos no deseados. Tenemos la indicación número 5 acá del senador Osandón, nuevamente de terminología, sustituyendo la expresión el endoso por la cesión. Y acá hay una propuesta de la Secretaría que intenta, una fórmula nueva que trata de generar algún resguardo al tema de la generación de un eventual mercado secundario. Se propone lo siguiente, Presidenta. Con todas las facultades para ceder libre y gratuitamente el derecho de ser transportado en un vuelo de cabotaje, requerirá que la transferencia de dicho derecho se efectúe a título gratuito a la o alguna de las personas que el pasajero podrá indicar al momento de la adquisición de su billete de pasaje. Para ello, el transportador deberá brindar tal posibilidad al pasajero durante el proceso de compra. En caso de que el derecho en cuestión se ceda a un tercero distinto de las personas indicadas, el transportador podrá realizar un cargo por tal concepto.
Las sesiones que se realizan en virtud de este artículo, siempre que se hagan hasta por el máximo de veces señalado en el inciso en que finalmente resulte regulado el punto, no configurarán habitualidad de la actividad. Tampoco se considerarán como donaciones ni estarán, por consiguiente, sujetas al trámite de insinuación judicial. En este punto, Presidenta, se trató de seguir una línea similar a la que el senador hacía referencia a la indicación anterior de tratar de limitar finalmente o saber con anterioridad a qué personas uno eventualmente podría ser. La línea seguida por el senador Osandón era respecto a familiares, al parentesco. ¿Mm? En este punto también, Presidenta, el señor Ignacio Díaz, y es por eso que se adoptó el tenor propuesto, señalaba que para evitar que se configure una donación respecto a la sesión, se debe contemplar un cargo en la sesión, por ejemplo, una tasa o que el cedente pague una proporción de los costos de emisión del nuevo billete de pasaje, a fin de que ésta adopte el carácter de transferencia a título oneroso. De lo contrario, además, postula, se requeriría del trámite judicial de insinuación. Justamente para eso es que se hace este último inciso para prevenir todos esos efectos jurídicos no deseados, por así decirlo. Y por último, Presidenta, está el... Presidenta. Perdón. Veamos lo de sesión antes del retracto. Yo iba a preguntar por eso. Veamos, por favor. Ahí ya está. Ahí termina la sesión. Así es. Si podemos ampliar la pantalla, que no los veo. A todos. Ahí están. Y se ofrece la palabra porque en retracto en general teníamos acuerdo y el tema de nomenclatura y definiciones yo creo que está claro que es que el tema es sesión y no endoso. ¿Ah? Presidenta. El tema son los plazos y condiciones. Senador Letelier. Mire, a mí me parece bien que respecto al cómo se hace esta sesión, que haya una formalidad. Eso me parece bien. Yo creo que, eso sí, esa formalidad no puede ser algo donde se pongan ya restricciones, ni a parentesco, ni avisar antes. Yo no soy partidario de nada de eso. Una persona hace una sesión un cierto plazo antes, podrá hacer a su familiar, podrá hacer un amigo. Es una sesión de derecho a ser transportado. Nosotros las condiciones. Pero creo que es necesario la formalidad. Comparto de que sea respecto a las condiciones, de que sean tres personas naturales. Yo creo que eso es necesario. Estamos de acuerdo. Y creo que es solo una vez. En el sentido, yo le cedo mi pasaje a una persona, esa persona después no se lo cede a un tercero. Yo creo que eso ya es un exceso. Y por tanto, pensando que si eso está más o menos definido, ahí podemos... la pregunta es ¿cuántas veces? Yo creo que es ahí a donde deberíamos centrar. Es la cantidad de veces que uno puede hacer una sesión de derecho sin costo adicional. Porque hay boletos que uno puede pagar más y postergarlo, no usarlo, donde la alternativa no es solo la sesión de derecho. Pienso en muchas empresas, tienen sus trabajadores que viajan, le compran un pasaje al trabajador, a Martín Maquena como trabajador, y no puede viajar el lunes y viaja el miércoles. Bueno, por el valor del pasaje le permite cambiarlo sin recargos adicionales. Hay otros mecanismos. Esto es para las personas que no son los viajeros frecuentes. En general es este tema de sesión de derecho. Y a mí me parece que aquí vamos a estar en una transición, quiero decirlo, que debería ser una cosa progresiva. Es un pasaje por línea aérea, eso es una propuesta que hay, que son 3 en total. Son 3 en total independientes de la línea aérea. Yo creo que hay diferentes fórmulas acá. Y yo creo que tenemos claro que hay una base de que se reconoce el derecho a lo menos una vez al año a ceder un pasaje sin recargo.
y será uno por cada línea aérea o dos por cada línea aérea. Se entiende que sobre el número que vamos a fijar, y esa es la interrogante que quiero plantear, ¿podrá haber otros casos de cesión con recargo? ¿Eso es algo que se entiende que existe independiente que esté en la ley? Lo dejo planteado a ver si todos estamos entendiendo lo mismo. Gracias, senador Letelier. Navarro. Presidenta, hemos escuchado la opinión de expertos, particularmente en las propias líneas, en torno y a algunos abogados, que han planteado este tema del número de sesiones. ¿Qué pasa si una persona tiene 2 o 3? ¿Por qué va a ser una? ¿Cómo opera esto en el transporte de ferrocarriles? En Londres, en París, en Alemania. ¿Cómo opera esto en el sistema de buses en Chile? Porque la masificación de los vuelos aéreos, vamos a tener, con el nuevo aeropuerto internacional de Pudahuel, Arturo Merino Benítez, 20 millones de pasajeros. Al principio de los 90, cuando volvió la democracia, eran 2 millones, 3 millones. O sea, la curva es ascendente y tenemos un medio de transporte masivo, con una hegemonía, como todo en Chile, de 3 actores. 3 farmacias, 3 supermercados, 3 bancos, 3 AFP, 3 líneas aéreas. Y pareciera ser que ese es lo que aceptamos como sociedad, que es la libre competencia y que es el mecanismo que protege los intereses de los usuarios. O sea, que hayan siempre 3 actores principales, 3 grandes tiendas con tarjetas, cuando de verdad lo que debemos pensar es la mejor condición para el usuario. Yo sé que las líneas aéreas están hoy día en problemas graves en algún caso. Sé que la concesionaria del aeropuerto de Pudahuel, del nuevo aeropuerto, está intentando renegociar, aunque no está en el contrato, 30, 40 millones de dólares con el MOP por motivo de la pandemia. O sea, legítimamente la línea aérea y las concesionarias de los aeropuertos van a defender sus intereses económicos, estén o no en el contrato. Eso es lo que plantea el ministro de Obras Públicas, latamente en el cuerpo B del Mercurio, las presiones que recibe, las amenazas que recibe de la demanda internacional, cuando en definitiva la pandemia es fuerza mayor, no estaba previsto en el contrato, pero buscan que el Estado de Chile lo indemnice. O sea, lo que quiero decir es que las empresas, cuando efectivamente defienden sus intereses, lo hacen con fuerza, con muchos abogados, y van por recuperar su dinero. O sea, yo quiero los mismos derechos que hoy día tienen las empresas para enfrentar al Estado, a los proveedores, porque están en una situación de fuerza. Es decir, yo hoy día viajé en JetSmart, el único vuelo a las 6:20, Plan Chile no lo tiene en otro horario más cómodo, hay que levantarse a las 5 de la mañana, y lo hago con entusiasmo para participar en esta comisión de transporte y a escuchar al senador Osandón y a su equipo de asesores, y también por participar en la comisión, presidenta. Pero no hay más oferta, porque el mercado determina de que no haya más vuelos. Es decir, no se ajustan las empresas a las necesidades de los usuarios. Los usuarios tenemos que ajustarnos a la oferta de la empresa. Y hoy día el mecanismo de este proyecto y esta propuesta hacen que los usuarios se ajusten a los problemas que pudieran tener las empresas. Es decir, la parte ancha del embudo para las empresas, la delgadita para los usuarios, cuando ellas actúan en defensa legítima de sus intereses. Y creo que es necesario una relación de equilibrio, y por eso que Hernán nos planteaba en la Asociación de Consumidores, con ADECUS, de que aquí debería haber una mayor libertad. Yo resisto la idea de que sea una vez al año y que esto tenga que tener vínculos sanguíneos. ¿Por qué no puede ser un amigo? ¿Por qué no puede ser una persona? Tercero. Eso aparece como una restricción, que van a pedir el certificado de matrimonio, cuando el 76% de los niños de Chile hoy día nacen fuera del matrimonio, no están casados los padres, 76%. Entonces,
Creo que una visión que haya ilícitos como la reventa de pasaje, pero es un problema que la empresa tiene que resolver. Esto es como el tema de los cajeros automáticos, presidente. Aquí se proponía la pena del infierno de 5 a 15, 20 años y seguían robándose los cajeros. Hasta que le dijimos a los bancos, yo voté en contra de esas leyes, oiga, preocúpese de invertir, anclelos más, tenga un mecanismo de tinta, ténganlo en lugares seguros y no vayan a pedir al Congreso más pena, porque un delincuente, cuando va a robar un cajero automático que tiene 60 palos, 60 millones, o 40, 30, no piensa cuántos años le van a dar. Se lo roba igual y hacen el alunizaje. O sea, la solución no iba por y por tener más seguridad en la instalación de los cajeros, que es un disuasivo que ha dado resultados. En este caso particular, tienen que haber disuasivos para que quien pretenda hacer un negocio privado con el uso de los cambios de boletos también lo haga. Entonces, creo que el enfoque es el que me preocupa, porque cuantificar cuántos cambios puede hacer, la pregunta es, ¿cuántos cambios hacemos los parlamentarios por la volatilidad de nuestro horario, particularmente en los periodos, en los meses de la discusión de presupuesto? No cambian los vuelos. Pero eso lo pagamos en los pasajes. Sí, el valor de los pasajes está incorporado. No lo sé, hay un convenio, un convenio particular, pero se trata ahora de defender el interés colectivo, porque la gente, hoy día yo viajé con decenas de trabajadores que vivían en Iquique, Calama, Antofagasta, a las mineras. Ya ha cambiado el espectro de los que vuelan. Los trabajadores especializados masivamente vuelan. Esos trabajadores no van a tener ni el tiempo ni la oportunidad de reclamar sus derechos, ni de asistir a litigios con la línea aérea. O sea, están entregados a su suerte, digámoslo claramente. Los pasajeros hoy día en el aeropuerto no tienen dónde reclamar, o sea, lo hacen. Hay una suerte de abandono en la capacidad de derecho de los pasajeros en el sistema que estamos hablando. Y yo reclamo que la perspectiva que tengamos ante esta masividad de los vuelos, que está transformándose, los buses siguen siendo mayor, pero cada día más el principal medio de transporte de trabajo. Y eso indica, ¿por qué ponerle un número a un boleto una vez, 3 veces al año, uno por línea? Yo entiendo que uno del mismo vuelo, ¿no? No es que tenga una posibilidad de cambiar una vez el boleto de esa línea al año, sino que en el vuelo. Me gustaría que se sienta el Ejecutivo, no tenemos nadie de las líneas aéreas, pero también el asesor del senador Sandón, está por ahí, nos pudiera aclarar la perspectiva de los números de cambio. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Tiene la palabra, presidenta. Ahora, sí, a Martín Maquena. Bienvenido, Martín. Muy buenos días, gracias, presidenta, por su intermedio. Aprovecho de saludar a los senadores presentes. Efectivamente, nosotros vemos que este proyecto con buenos ojos en cuanto se van aumentando los derechos de los pasajeros, ¿no es cierto? Y sobre las indicaciones propuestas y las propuestas de la Secretaría, vemos que con buenos ojos cómo se corrigen ciertos temas formales, especialmente los planteados por el Instituto de Derecho Aeronáutico, presidido por Jorge Frey, en el cual se cambia el tema de endoso hacia una cesión. Efectivamente, es una cesión de derechos la que se traspasa, como bien dice la Secretaría. Sin embargo, tal vez por una relación con el Código Aeronáutico, más que con el Código de Comercio, deberíamos mantener una cesión del billete de pasaje, tal vez, y sus derechos asociados, algo así, si se quisiera tomar un poco de las dos propuestas. Y también vemos con muy buenos ojos que se defina el procedimiento a través del cual se perfecciona la cesión de este derecho, ¿cierto? Y sobre el punto que tiene mayor discusión, que es la cantidad de veces que se puede realizar y la forma de hacerlo, creemos que
efectivamente hay que tratar de entender por qué se definió un límite de veces en la discusión previa en la Cámara de Diputados, que tiene que ver principalmente con evitar el mercado negro, en el fondo que una persona compre muchos pasajes y después a través de otra plataforma web o telefónica, etcétera, no sabemos, se dedique a la venta de estos pasajes. Finalmente los pasajeros que viajan terminen pagando más caro que lo que deberían haber pagado por ese boleto. Entonces, de ahí viene el concepto. ¿Y por qué se definió por línea aérea en esa discusión y no por general como por pasajero? Es porque la responsabilidad de poder entregar al pasajero este derecho se le estaba dando a los mismos operadores. Entonces, no se podía pretender que ellos tengan una única base de datos donde crucen los datos para saber si la persona ejerció su derecho anual o no, o sus 3 derechos anuales como quedaron en el proyecto. Por lo tanto, se estableció uno por pasajero. En la propuesta del senador Sandón establece que esa base de datos única o ese sistema único debería proveerlo el CERNAC. En nuestra opinión, creemos que sería hacernos cargo como ejecutivo con el costo que eso tiene de algo que tal vez deberíamos dejárselo a los operadores, que ellos tengan que establecer su plataforma y por eso establecer un límite por operador. Y también creemos que como bien decía el senador Letelier, existen otros condiciones para el resto de los pasajes, los cuales a través de distintas condiciones del contrato de transporte se puede ejercer derecho de cesión del pasaje. Sin embargo, acá estamos consagrando el derecho de esta cesión gratuita y a un tercero. Por lo tanto, también la alternativa de establecer previamente quiénes son esos terceros no nos parece la más adecuada, sobre todo porque puede tener un ámbito administrativo que no conocemos. Cada vez que se genera una venta va a haber que generar como un nuevo campo donde se exigen la cantidad de gente a la cual yo quiero poner. Habría que ver cuántas personas puedo poner una lista completa, una lista de cuánta gente. Entonces, creemos que en el fondo es un derecho que se debe utilizar libremente para acceder a terceros y con el número limitado. Sabemos que es por un tema de la reventa que se está estableciendo, no por otra cosa, y por eso que ahí vemos que sería lo que tendrían que definir, por supuesto, ustedes. Y cualquier otra duda estoy disponible para aclarar y revisar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Martín. Agradecemos ahí su presencia durante toda la discusión de este proyecto de ley. Diego. Está sin micrófono. Perdón, sí. Presidenta, disculpe. Para abordar el punto que el senador Letelier hizo presente finalmente, para enfatizar la libertad contractual, entre comillas, si se pudiese hablar de tal, entre la compañía... Cesión de derechos nomás, la libertad de cesión de derechos. La libertad de cesión... Se ha armado bien. Sí, en este ámbito, es decir, más allá de los mínimos que se establezcan en este artículo, a lo mejor se podría considerar una fórmula similar a la que tiene actualmente el proyecto en en este nuevo artículo 131 bis, en su inciso penúltimo. Lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que convengan o pacten las partes de mayor flexibilidad en favor del pasajero. Una fórmula parecida a ese tenor para dejar claro el punto. Me parece. ¿Hay acuerdo respecto a lo planteado por la Secretaría? Sí, y estaríamos de acuerdo en cambiar la propuesta, presidente, de que simplifique que la cesión de derecho es un tercero. Punto. A terceros. Sí, y no acogemos la propuesta del senador Sandón. Y en lo que estamos es discutir cuántas veces. Ese es el tema que tenemos pendiente, creo yo. Porque cuántas veces es como la amenaza a un mercado paralelo. Entonces tenemos que lograr un equilibrio ahí. Sí, yo soy enemigo de tentar el mercado paralelo. Por eso, en términos generales, aunque con ADECU me entusiasma con su entusiasmo, yo siento que debemos hacerlo bastante más gradual para ver cómo se comporta el mercado, porque esto es algo que siempre se puede modificar. Quizás deberíamos ir a retracto para ver el otro tema. Sí, pasemos a retracto. Antes de eso, senadores, es que yo creo que ya estamos en etapa final sí, estamos ya
avanzado la orden del día. Veamos retracto y propongo que lo veamos como primer punto en la próxima sesión para poder votarlo en general y entonces también que los asesores legislativos ahí se contacten con la Secretaría Ejecutiva. Vamos viendo estos puntos que aún no tenemos totalmente resueltos. Pasemos al retracto, por favor, Diego. Vamos a compartir de nuevo, Presidenta. Presidenta, el retracto está contemplado, el derecho a retracto en un nuevo artículo 131 ter que se propone incorporar al Código Aeronáutico. Acá también hay una indicación del senador Osandón, la indicación número 6, la cual sustituye la frase que está en negrita y subrayado en la primera columna por la siguiente. Se refiere ese texto al reembolso que debe recibir el pasajero. Propone el senador Osandón que se sustituya esa frase por la siguiente: deberán recibir un reembolso completo sin penalización dentro de 30 días desde manifestado el retracto. Esa es la fórmula que propone el senador Osandón. En este punto, Presidenta, también se trató de generar alguna rearticulación de los elementos en juego bajo una propuesta, la propuesta que está en amarillo en la tercera columna y que reza así. Derecho a retracto, artículo 131 ter. Dentro de las 24 horas siguientes a la adquisición del billete de pasaje, el pasajero podrá retractarse de la celebración del contrato de transporte aéreo, siempre que dicha adquisición se haya realizado con una anticipación de al menos 7 días corridos a la fecha de salida programada del vuelo de cabotaje. Se siguen los mismos elementos que ya estaban. Para el ejercicio de esta facultad, los transportadores deberán contar con un formulario digital al efecto dispuesto en su sitio web oficial, en donde el pasajero puede manifestar su expresa voluntad de retractarse. Verificado lo anterior, el transportador tendrá un plazo máximo de 30 días para reembolsarle al pasajero completamente el valor de su billete de pasaje y de los demás derechos y tasas que el primero haya pagado. Por último, Presidenta, las observaciones que en este punto hizo don Hernán Calderón dicen en relación con las siguientes cuestiones. En primer lugar, propone el señor Calderón que la regulación en este punto debiera considerar el tiempo de adquisición del pasaje, sugiriendo una redacción que permita que a todos los que han adquirido el ticket restando menos de 7 días, las 72 horas previas al vuelo pueda efectuarse este derecho. A los que han adquirido el ticket restando entre 7 a 30 días, se le permite retractarse hasta 96 horas antes del vuelo y hasta 10 días previo a ello cuando el plazo supere los 20 días desde adquirido el pasaje. A todos los que han adquirido el ticket restando entre 30 a 60 días, hasta 10 días corridos desde adquirido el billete. Y a todos los que han adquirido el ticket restando más de 60 días, hasta 15 días corridos desde adquirido el pasaje. Es decir, una fórmula progresiva teniendo en cuenta la fecha del vuelo y la adquisición y la fecha de adquisición del pasaje. Eso es en este punto, Presidenta. Muchas gracias, Diego. Se ofrece la palabra sobre el retracto. Ahí en general teníamos acuerdo. No sé si la propuesta del senador García Huidobro, luego el senador Letelier. Sí, Presidenta. Alejandro. Las dudas que uno tiene es respecto, una cosa es la legislación interna y la otra si esto va a operar para los vuelos internacionales. Porque justamente los chilenos que compran los pasajes a estas empresas, podemos tener un problema en que ellas no estén disponibles para ellos. Por lo tanto, esa es mi duda. Gracias, senador. Yo lo entendía nacional. Buena pregunta. Senador Letelier. Yo entendía que estamos en este efecto. Bueno, sí. Veamos cuál es la opinión de Martín Maquena y uno me va a adelantar en esto. A ver cómo la entendió él y ellos. Mi inquietud tiene que ver con que no estoy de acuerdo que sea 24 horas después de comprar el pasaje siempre. Yo creo que hay que tomar en cuenta dos parámetros. Uno, el tiempo que falta para la ejecución del cabotaje o del uso del vuelo. Yo creo que es un parámetro valioso. Razonable. Yo quiero poner un ejemplo. Uno a veces compra un pasaje pensando que en 6 meses más uno va a viajar y pasan cosas 2 meses después de comprar el pasaje. Y yo creo que perfectamente ahí debería correr el derecho a retracto. Y ahí hago un paréntesis. ¿Solo tenemos que legislar sobre el retracto y la obligación de la línea aérea de devolver el 100% del valor del pasaje? ¿O también está el mecanismo siempre garantizado de que si yo aviso con anticipación y no uso el boleto,
quedo con una cuenta a mi favor, aunque no me lo devuelvan y que pueda aplicar los otros pasajes, creo que le llaman los PTA. Yo entiendo que eso sigue vigente. No sé si está regulado y si es una práctica solamente de la industria. Pero sería bueno precisar desde cuánto tiempo antes del vuelo uno tiene que retractarse. Exacto. Me parece Gracias. bien la idea de Conadecus de tener una cosa más móvil. No sé si los parámetros son muy complejos. Presidenta. Gracias. Senador Navarro. Presidenta, está claro que la regulación del transporte público depende del Estado y que hay una legislación bastante extraordinaria para los vuelos aéreos. No sé si llamarlo proteccionismo, pero en el transporte terrestre el retracto es hasta 4 horas y las líneas, en general, ante el escándalo que los pasajeros arman, situación que no pueden armar en el aeropuerto, conceden aquello, devuelven el 80% 4 horas antes o lo endosan para un viaje distinto, viajes largos, caros, no sé, entre Santiago y Arica. O sea, hay una mayor flexibilidad en aquello y las normas son más amplias para el usuario. La pregunta aquí es ¿qué queremos hacer? Si queremos proteger a la línea aérea o queremos proteger a los usuarios. ¿Y por qué hay un ámbito tan distante entre las normas que rigen el transporte terrestre respecto a la línea aérea? No sé cómo opera el sistema de trenes en Europa, las reglas, que son bastante estrictas, con el tema de la línea aérea. Pero está claro que millones de europeos prefieren el tren al avión, porque hay un transporte más eficaz, rápido, seguro, más económico y en horarios diversos. Entonces, la verdad es que uno esperaría de que el retracto de volar tome en cuenta que el dinero al usuario y está comprando un servicio. Porque todo indica, cuando yo escucho, que aquí todos piensan en cómo le va a ir a la línea aérea y poco cómo le va al usuario. La pregunta es, ¿tenemos este mismo criterio con el transporte terrestre? En el caso del ferrocarril, que está bloqueado, todos sabemos por el transporte terrestre, un país tan largo como este no tiene una red de ferrocarriles, porque hay intereses en juego, ¿no? Porque hay conflictos de interés y competencia. Y la opinión del transporte terrestre de la línea aérea es que hay una competencia bastante desleal respecto a las exigencias y las condiciones. Entonces, yo creo que el retracto tiene que ser, frente a los casos del tema de los embotellamientos, como le dicen en Estados Unidos, que debe ser un poco más de eso, o los tacos en Chile, llegar al aeropuerto muchas veces es un desastre. Un desastre. Y esto aumenta cada día. Y el diseño de la construcción del aeropuerto hoy día ya los deja ni siquiera llegar con el automóvil. Entonces ha pasado para los operadores privados que impiden que, como en cualquier aeropuerto del mundo, y los senadores han viajado, yo también, que tú puedes llegar y bajarte y te van a dejar y te van a buscar, como ocurre en Buenos Aires. Aquí no, ya las restricciones son que o tienes que llegar, digamos, en transporte oficial o tienes que sufrir las consecuencias de aquello. Entonces, la pérdida de los vuelos puede tener un origen circunstancial. ¿Qué pasa cuando el pasajero no logra llegar? Porque hay un impedimento. Y ese retracto lo puede hacer telefónico. ¿Cuál es el mecanismo que opera frente a aquello? Entonces, el diseño mismo, no hay donde reclamar en el aeropuerto. O no sé si está Martín Maquena, algunos de los que no están participando, no reclama a la gente cuando tiene algún problema en el aeropuerto, con sus maletas, con sus pasajes, con que le cambiaron el vuelo. ¿Cuántas veces han sido demandadas las líneas aéreas porque por perder un vuelo o no cumplir, perdieron un buen negocio, perdieron una orden del médico, no sé, tuvieron un perjuicio? Eso no ocurre, porque el tamaño de quien te enfrenta es enorme. El LAN Chile, Sky, Jetmar en este caso.
Entonces, yo siento que es muy desigual la relación, y en este tema del endoso, yo estoy, del retracto, porque haya las mayores facilidades para que el pasajero guarde su derecho y también pueda concederlo, Presidenta. Y creo que ese debería ser el margen. Me gustaría escuchar a los asesores respecto a la pregunta que he hecho. Está también Juan Carlos González, o es más del Ministerio, no lo veo. Juan Carlos. Juan Carlos yo pido la palabra, Presidenta. Y transporte aéreo. Ok, ya, colega. Estamos en materia de esto. Presidenta, pido la palabra. Gracias, senador Navarro. Está hecho el punto. Senador Osandón. Sí, lo que pasa es que, disculpe, no puedo poner la pantalla porque como esto era hasta las 11, tengo una reunión, tuve que salir. Pero yo quiero aclarar porque escuchando al senador Navarro, y que, bueno, gracias a Dios que tenemos pandemia, está en Chile, porque viaja mucho, es un tipo que viaja mucho y tiene experiencia de esto. Aquí no se trata de ponerse entre los buenos y los malos y que estamos defendiendo o no a las líneas aéreas o estamos defendiendo a la gente. Aquí hay una cosa súper clara que es un hecho objetivo, Presidente. A mí me tocó comprar hace poco un pasaje y me costó 20.000 pesos. 20.000 pesos. Y el bus me costaba 45. Por lo tanto, aquí todo esto que estamos haciendo para proteger a los pasajeros me parece muy bien. Pero la gran protección de los pasajeros es que gente que no tiene plata y que sea modesta pueda viajar en avión y que pueda pagar a veces por la dinámica del negocio 15, 20, 30.000 pesos por un pasaje a Arica y a distintos lados. Entonces, eso que no se pierda de foco, porque decir que se pongan un montón de condiciones, de montón de condiciones, que lo que va a hacer es que se suban los precios y que en el fondo, como el mismo senador Letelier dijo, claro, si uno paga un pasaje flexible y con anticipación, lo puede cambiar las veces que quiera. Sí, pero si yo pago 15.000 pesos por un pasaje para ir al norte, 15.000 pesos, porque ese es el valor a veces, por supuesto que tengo mucho menos, entre comillas, derechos. Entonces, ojo que yo y en las indicaciones que he presentado he buscado, porque estudié el negocio con Tomás, que aquí hay un juego matemático, financiero, que permite que en un avión vaya una persona de 200.000 pesos y una de 15.000 pesos. Y esa de 15.000 pesos no paga ni siquiera el pasaje en bus. Entonces, no es tan como se trata de vender esto, de que sea tan fácil, sino que busquemos la fórmula de que exista, ¿no es cierto?, la posibilidad del retracto, pero tampoco subamos los precios, pues, porque podemos al final dejar a toda esa gente fuera de los aviones. Y esto no es invención mía, los números son claros. La cantidad de gente que hoy día puede viajar en avión no lo hubiéramos imaginado nunca. Y no es por el servicio, sino por el precio, que es más barato que en bus. Así de claro. O sea, ir a Puerto Montt muchas veces es mucho más barato y está ahí en 1 hora y media y no en 12 horas, ¿no es cierto? Y eso, por favor, porque como estas sesiones son grabadas, aparece que poco menos los malos queremos defender a las líneas aéreas. No, yo quiero defender a la gente. Y una de las cosas que quiero defender es que sigan los pasajes baratos. Muchas gracias. Gracias. Presidenta. No se escucha. El senador Letelier. Mire, yo, con todo el respeto a mis colegas, avancemos. Nosotros estamos tratando de empujar una legislación donde los consumidores adquieran nuevos derechos. Ese es el sentido de este debate. Creo que todo lo demás es innecesario. No me siento identificado ni con la reflexión del senador que me antecedió, porque mira, la industria cobran los precios porque es un negocio, y está bien, el negocio es legítimo. No está en discusión la legitimidad de realizar un emprendimiento pequeño o grande, lo quiero decir, no es esa la terminología que me interpreta en este minuto. Aquí es si establecemos dos instituciones que hoy no existen formalmente en la ley, que es el derecho a acceder al derecho, que hemos llamado endoso, y el retracto. A mí me parece el retracto tenemos que definir los parámetros.
Lo otro parece que estamos de acuerdo que existe un retracto, pero necesitamos definir mejor los parámetros. Pediría que podamos cada uno estudiar eso y precisar, ver si el Ejecutivo o con Diego podemos aproximarnos a una propuesta menos compleja que la que propone Conadecu, que parece que es una tabla demasiado compleja. Y yo creo que las cosas simples ayudan más, pero nunca tan al otro extremo, que es 24 horas después de comprar un pasaje sin importar cuándo va a ser el vuelo. Porque si el vuelo es en un mes o 2 meses, no es lo mismo a que sea la próxima semana, la misma semana. Entonces, ver si podemos fijar ciertos parámetros, Presidenta, para que la próxima semana podamos resolver los parámetros nomás. Yo creo que todos lo queremos. A mí Totalmente de me acuerdo, parece que senador Letelier. Le voy a encargar a la Secretaría Ejecutiva y que con nuestros asesores se coordine y hagamos una propuesta. Yo igual creo que 24 horas siguientes no es el ideal, pero busquemos los parámetros correctos. Presidenta, señora Sandón, pido la palabra. Ahora Sandor, luego Martín Maquena. Yo no quiero Estamos entrar en debate. colega. Sí, yo no quiero entrar en un debate con mi amigo Letelier, pero sí que tengo claro, y yo estoy absolutamente de acuerdo en el tema de los derechos. Y también es un negocio, pero un negocio puede ser caro, puede ser barato. Y lo que sí es claro, que aquí está demostrado, es que hoy día mucha gente puede viajar con negocio pagando muy poquito. Y ojalá que hagamos esto compatible, nada más. Muchas gracias. Gracias, senador Sandón. Esa es la idea de establecer parámetros y para eso le vamos a pedir a los asesores que se coordinen y tengamos una propuesta ya más colegiada para la próxima comisión. Martín Maquena. Presidenta, le había pedido la palabra. Senador García Huidobro, mil disculpas, no lo había visto. No, yo creo que es muy importante, Presidenta, darle una vuelta a todos estos temas, porque los cuidados del Saquitán de repente matan al señor cura, y ha pasado muchas veces. Yo creo que lo que más importante, y comparto con el senador Letelier, de que tenemos que preocuparnos que los usuarios tengan la máxima transparencia y la posibilidad real de poder ejecutar estas acciones que estamos analizando. Pero es cierto lo que dice el senador Sandón también, porque a lo mejor con un proyecto como este, que tiene muy buena intención, a las líneas aéreas van a subir los precios y a esas personas las vamos a dejar sin la posibilidad de volar y van a tener que irse, como bien lo dijo y es cierto, a muchos sectores lejanos del país, incluido su región, estimada Presidenta. Entonces, yo creo que este es un tema súper complejo que tenemos que tener mucha prudencia, porque lo peor que podemos hacer es que a lo mejor con esto desincentivamos a las líneas aéreas que quieren meterse al mercado y van a quedar los incumbentes, como ocurre hoy día, una preocupación que tengo respecto a 5G, en lo que está ocurriendo en la situación que todos conocemos, en lo que va a ser todo lo que necesitamos hoy día en conectividad. Entonces, yo creo que este es un tema profundamente, independientemente de lo que queremos el máximo posible de posibilidades para que los usuarios, pero también que sea real, que podamos tener bajos precios y posibilidades de viaje lo más barata posible. Eso es lo más precioso. Presidenta. Presidenta, estoy preocupada que Navarro Presidenta. sacó a José Miguel Carrera. No, estamos aquí en Santiago. Senador Navarro, no creo que lo haya sacado, tiene la palabra. Presidenta, yo de repente siento de que aquí todos queremos fortalecer los aviones. Yo no quiero fortalecer los aviones, quiero ferrocarril eléctrico para que una Chile desde Arica a Magallanes. Dígale permiso porque hubiera un tren rápido entre Concepción y Santiago, estaríamos en 3 horas y media, y hoy día para ir a un vuelo hay que llegar 2 horas antes, hay que, más encima, 1 hora, te quiero decir que no es el vuelo de 45 minutos, hay que estar 2 horas antes y luego salir, o sea, suman más horas de que un ferrocarril. Creo que este tema de discutir y poder... No, sí, va a estar Pedro aquí. No te... que nos han salvado, oculta un debate que en este país no se da. Hay miedo a decir, necesitamos ferrocarril. Porque cada vez que ponemos la idea del ferrocarril, concesionado a los chinos, a los norteamericanos, a quien fuere,
nos dicen los camioneros paran, y ahora las líneas aéreas también van a hacer lobby para que esto no ocurra. Yo creo que tenemos un debate pendiente, Presidenta, respecto de cómo se desempeñan los actores, el sector empresarial en materia de transporte público en Chile. Creo que el ferrocarril, estoy hablando de una alianza público-privada, es un tema faltante, porque el crecimiento explosivo de 2 millones a 20 millones en los últimos 30 años se debe porque son la única alternativa. Hubiera tren Chile rápido, como ocurre en Europa, tendríamos una diferente percepción, comillas, de este uso masivo de un medio altamente contaminante como es el medio aéreo. Y los trenes eléctricos. Gracias. Un punto, Presidenta, que deberíamos siempre tener presente, porque si no, seguir fortaleciendo este mecanismo de vuelos como si fuera el único, el más económico, el más conveniente para el medio ambiente, no es así. Y yo espero que en algún minuto los que estén en esta comisión en el Senado puedan retomar el debate sobre el tren, el transporte público en tren. Estamos, Presidenta, con todo respeto al senador Navarro. Que Letelier dice eso, me hace sacar la cresta. Me encanta lo del tren, pero estamos tratando de ver... sobre todo a Punta Arenas. Me gusta el tren a Punta Arenas. Senador Navarro, es que lo que usted plantea es yo creo que es una conversación mucho más global y más amplia. Entonces, hoy día, y estamos pasados la orden del día, estamos el acuerdo que nuestros asesores trabajen un poco los parámetros y el centro... Sé que Letelier tiene tren a Rancagua. Por eso que... yo creo... Pido la hora. Disculpe, presidente, pido la hora. Lo más importante es el tren a Punta Arenas que quiere Navarro. Ese me gustó. Que pase por Aysena. Ya. Sí, claro. Colegas, cumplida la orden del día, se cierra la sesión y tomo el acuerdo que efectivamente ahí acordamos los parámetros para poderlo votar la próxima semana. Gracias, Presidenta. Y lo del retracto respecto de Martina. Gracias. Lo del tema internacional. Mande a Navarro